Buenas noches a todos nuestros panelistas y nuestros asistentes. Quiero darles un saludo muy especial y contarles que la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cadera y Rodilla les ha venido tratando de encontrar cuáles son los temas que son más importantes para esta sociedad que está eh, sufriendo de una manera especial esta cuarentena y este cese de actividades. Nuestro grupo, por las condiciones especiales de nuestros pacientes mayores, cirugía programada y cirugía en pacientes con comorbilidades y hospitalizados, es una cirugía que le ha costado, es uno de los campos de la ortopedia que más duro ha sentido esta situación. Entonces vamos a hacer eh, en principio, dos webinars este mes. El primero va a ser este de hoy, en el cual vamos a abordar el tema de telesalud. Y el segundo va a ocurrir el 19 de mayo. Por favor, tomen de una vez nota de esta fecha. 19 de mayo, 7 de la noche. Vamos a hablar de cómo y cuándo retomar la cirugía electiva. Vamos a tener como invitado especial el doctor Carlos Álvarez, que no necesita mucha presentación, que es un infectólogo, es el infectólogo que ha estado asesorando tan de cerca al presidente Duque en este momento y que además es el delegado de la OMS para todos los asuntos de COVID en Colombia. Entonces, volviendo al tema de hoy, vamos a hablar de telesalud, que es un tema muy importante para nosotros en este momento porque muy seguramente va a ser la mejor forma de mantenernos cerca de nuestros pacientes en lo que queda de esta cuarentena. Para este simposio hemos buscado tres conferencistas muy especiales, que son el doctor Alfredo Sánchez, el doctor José Ignacio Sánchez, que son miembros de esta sociedad, y el doctor Néstor Gómez, quien es abogado y que a través de FEPAS de IDESCAR ha estado asesorando a todo el gremio médico en todos los aspectos legales que tienen que ver con el tema de telesalud. Desde la moderación les vamos a acompañar la doctora Beatriz Montoya y yo. Y Beatriz, por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a tratar de discutir este tema hoy en esta hora y vamos a discutir cuál es el alcance de la telemedicina para nuestra práctica específica como cirujanos de cadera y rodilla, cuál es la normatividad, que es un tema un poco enredado porque han cambiado mucho la información en los últimos meses. ¿Cómo hacemos telemedicina los cirujanos de cadera y rodilla cuando no podemos examinar directamente el paciente? Si es necesario una aplicación o un software o una plataforma especial y cuáles son las implicaciones legales de esta actividad sobre la facturación, el aseguramiento y la responsabilidad frente a los pacientes. Entonces, en este orden vamos a trabajar nuestros temas. Vamos a empezar con el doctor José Ignacio Sánchez revisando el tema de las herramientas tecnológicas. Luego el doctor Alfredo Sánchez nos va a ilustrar un poquito sobre cómo compensar no poder hacer ese examen físico y finalmente el doctor Néstor Gómez nos va a aclarar algunas cosas de los aspectos legales y posteriormente tendremos tiempo para las preguntas. Bueno, buenas noches a todos. A ver, el tema que les voy a presentar hoy es este de las herramientas tecnológicas, que son básicamente cómo nos vamos a apoyar para poder hacer esta asistencia pues, ante el sistema de contingencia y con las limitaciones que tenemos, pero pues, precisamente las limitaciones nos obligan a buscar pues, herramientas para sortear estas limitaciones y de alguna forma pues, es básicamente lo que les voy a hablar. Entonces, lo primero que hay que tener claro cuando uno va a buscar una herramienta, como en cualquier herramienta que uno va a necesitar, es tener claro para qué la va a usar, no es ir a buscar en una caja lo primero que salió y arrancar a utilizarlo como bien se pueda, sino tener claro qué es lo que voy a tratar de hacer con esa herramienta. Entonces hay que tener claro que hay un mar de opciones. Hay 1000 plataformas que se pueden utilizar. En Colombia solamente hay más de 50, sin incluir las que se pueden utilizar desde otros países. Entonces, como les digo, lo que hay son herramientas. Lo más importante no es cuál es la herramienta que se va a usar, sino qué es lo que voy a hacer. Y para poder definir eso, pues hay que hacerse tres preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y a quién le voy a prestar ese servicio?
Con ese último punto, ¿a quién le voy a prestar ese servicio? Hay que tener claro que así como uno le va a prestar el servicio a un paciente, en muchas situaciones, pues este escenario incluye también una EPS, un seguro, un sistema de salud. Bueno, entonces, diferentes EPS y diferentes instituciones tienen, pues obviamente, diferentes requisitos. Entonces, lo primero hay que tener claro, como les digo, qué es lo que quiero y no esperar a que el ofertante sea el que me diga cuál es la herramienta que voy a utilizar. Entonces, para tener claro, hay diferentes opciones. Está la teleasesoría, la teleconsulta y la videoconsulta. Entonces, cada una de ellas tiene unas implicaciones legales diferentes, tienen sistemas de requerimientos de habilitación que son diferentes, tienen opciones también en cuanto a facilidad, hay algunas que son más fáciles de manejar, eficientes y simples, son básicamente eso. Entonces uno quisiera siempre utilizar lo más simple, lo más eficiente, lo más fácil, pero hay que ver si eso se adapta a las necesidades, pues, laborales de cada uno, ¿no? Entonces la orientación médica o la teleasesoría no tiene como objetivo ni es posible hacer diagnóstico ni recomendar tratamiento, es básicamente como objetivo proporcionar información general de salud a los pacientes. Entonces está pensado básicamente para hacer controles. Como les digo, no está pensado en hacer un diagnóstico como tal, entonces pacientes de primera vez son difíciles de manejar por esta medida. La teleasesoría se puede hacer a través de teléfono, no es necesario una videollamada como tal, pero todas estas requieren registro en historia clínica. La teleconsulta ya hace parte de la telesalud. Telesalud, pues, es una definición amplia e irregular, pero aquí caben medicina, rehabilitación, odontología, bueno, diferentes ramas. La teleconsulta sí implica que debe haber confidencialidad y es obligatorio el registro en historia clínica. Y la videoconsulta, pues, es una de las ramas de la telesalud que es sincrónica, debe estar absolutamente todo el tiempo en un contacto directo con el paciente. Y lo mismo, requiere confidencialidad, registro de historia clínica, pero ya esto implica que puede haber necesidad de tener algunos accesorios diferentes, por ejemplo, acceso a monitoreo, signos vitales, imágenes diagnósticas. Bueno, entonces, como les digo, hay que tener claro que en cuanto a opciones hay 1000 o más opciones. Estas son unas tal vez de las más populares, ni siquiera necesariamente las más populares en Colombia. Les voy a hablar un poco de las que yo he tenido la experiencia y la necesidad de utilizar. En cuanto a los requisitos mínimos, pues obviamente la historia clínica debe ser confiable, los requisitos no cambian con respecto a la historia clínica que todos hemos manejado siempre. La comunicación con el paciente es fundamental, todos estos sistemas son sincrónicos, es decir, deben estar conectados todo el tiempo con el paciente durante esa consulta, pues. La herramienta para compartir imágenes es opcional, pero es una limitación muy importante en nuestro medio. Yo también les voy a hablar un poco de eso. El manejo de la información del paciente y habeas data es supremamente importante en estos casos. Y pues hay que recordar que el examen físico, que es algo que va a hablar el doctor Alfredo ahora, es opcional desde el marco legal, pues porque estamos hablando de una teleconsulta, pero a veces hay que preguntarse si lo es desde el punto de vista médico. Digamos, saltarse el examen físico, pues trae sus riesgos propios, ¿no? Salud Tools es una herramienta de pago que pues, personalmente he utilizado, tiene una historia clínica integrada al sistema, se puede hacer videollamada o chat, entonces puede ser sincrónica o asincrónica. Las citas se pueden programar, también uno puede solicitar al paciente que haga el pago de la consulta a través de PSE, es una buena facilidad tal vez. El paciente no queda con los datos de contacto, que es una preocupación, pues por lo menos para mí ha sido un problema que fue necesario solucionar. Y tiene una ventaja muy grande, y es que el acceso a Salud Tools pide al paciente hacer el consentimiento para hacer la teleconsulta, es decir, está montado dentro del sistema. Las limitaciones de ese sistema, pues es que no es compatible con muchas plataformas, requiere que el paciente tenga un computador específicamente, no sirve desde teléfonos celulares o plataformas móviles. La conexión a internet también debe ser muy buena y a veces los pacientes no tienen una buena conexión a internet y no es particularmente simple de manejar, realmente requiere
un buen par de horas de entrenamiento para uno como usuario para pues, hacer un adecuado uso de la plataforma. El costo, lo pongo allí como para que se hagan a una idea, digamos la plataforma más básica tiene ese costo, 25.000 pesos, pero puede llegar hasta 100.000 pesos. Cisco Webex tiene unos consultorios virtuales, es una herramienta de pago, da una conexión segura, permite hacer grabación. Ojo que la grabación no es obligatoria dentro de la atención pues, de los pacientes, pero pues, es una opción. El enlace es fácil de compartir, pero requiere un formato de historias clínicas pues, adicional, es decir, el consultorio virtual no tiene historia clínica. La conexión para los pacientes, sin embargo, como desventaja, no es muy fácil, a pesar de que la plataforma es relativamente fácil de usar. Yo realmente tuve limitación con 3 pacientes que no se lograron conectar. No pide consentimiento automáticamente para hacer pues la teleconsulta. A mí personalmente se me olvidó en una ocasión, tuve que volver a llamar al paciente a hacer el consentimiento. Y bueno, como les digo, requiere aparte el tema de la plataforma. Cisco Webex puede ser gratuito, también tiene opciones de cobro. La opción gratuita, por ejemplo, está pensada para hacer conferencias y reuniones muy básicas, pero no está pensada para hacer herramientas de consulta médica, porque no está cifrada y no cumple con los requisitos de seguridad. Al final del día, ¿qué terminé haciendo yo? Yo realmente terminé utilizando una plataforma bastante artesanal, porque la limitación de que el paciente no se puede conectar, que no sabe cómo abrir el link, que la clave, Entonces yo lo que terminé haciendo fue utilizar videollamada desde un número de teléfono diferente, que adquirí en una SIM de un supermercado, y eso me permite hacer una videollamada y utilizo para diligenciar la historia clínica la plataforma de mi consultorio, que es Medsys, que me permite llevarlo virtual y pues mantener un registro adecuado de historia clínica. Esa es la plataforma que yo de todas formas utilizaba en mi consultorio y cumple con esos requisitos. Obviamente pues esto tiene una limitación, es que uno no puede garantizar la privacidad del paciente de esta forma, pero bueno, es la limitación. No hay un consentimiento específico, se puede diligenciar en la historia y pues no hay forma de grabar la consulta, como les recuerdo, eso no es un requisito. Y por último, quería hablarles de esto, que es un punto que a mí me preocupaba bastante y que he visto como conflicto, y es el entendimiento del paciente. Recuerden que siempre que uno le explica algo a un paciente hay una parte de esa información que se disipa, y específicamente hablando de la teleconsulta ya está estudiado hasta cierto punto con bastantes limitaciones, pero sí esto afecta la capacidad de comprensión del paciente, porque tiene que estar también pensando en los datos médicos que se le están dando, en cómo van a ser los procesos administrativos, bueno, etc. Y está el tema de que es fácil distraer al paciente, a veces su entorno mismo lo interrumpe, familiares que están alrededor, etc. Entonces, bueno, esa es la revisión que tenía para hoy. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy amable, buena revisión. Por el momento vamos a continuar con el doctor Alfredo Sánchez, quien nos preparó una muy buena revisión de cómo examinar a un paciente durante una teleconsulta. Creo que es una dificultad que todos hemos tenido a través de este proceso rápido de aprendizaje. Doctor Sánchez, bienvenido. Hola, buenas noches. Un abrazo para todos. Voy a cambiar también la forma de hacer la consulta y por eso quería les voy a compartir esta presentación de cómo hacer o cómo realizar un examen físico virtual. Bien, a manera de introducción quería hablar de algunos aspectos que a veces se nos olvidan de este y no hablar únicamente del examen físico. Todos estamos aprendiendo claramente. Es poco lo que está escrito sobre este tema, y la experiencia que teníamos, o la experiencia por lo menos que había en la clínica, era más mediado por personal de salud y otras especialidades
han utilizado mucho la telemedicina, pero sin examen físico. Entonces el reto es claro, lo que tenemos ahora es aprender sobre la marcha, que es lo peor. Entonces, hay algunas recomendaciones que quiero darles para generales, que son para el ortopedista y para el paciente, que esto es importante que sean también para el paciente. Estas son cosas que he encontrado que me han sido útiles en las teleconsultas que hemos empezado a hacer, y es usar dos pantallas. Yo les recomiendo que utilicen dos pantallas, una para comunicarse con el paciente, que puede ser el celular o el tablet. José nos hablaba que él utilizaba WhatsApp. Yo utilizo Windows Teams, y otro que puede ser el computador, en donde uno debe tener el PACS para el acceso a las imágenes y la historia clínica. Nosotros en la clínica Valle del Lilín utilizamos una de estas herramientas que nos mostró José antes, sino que por VPN accedemos al consultorio, al computador que tenemos en el consultorio, e ingreso al sistema que es SAP de la clínica y consigno una vez la historia clínica allí. Recomendaciones para el ortopedista: ser puntual. Es importante ser puntual, cuidar el código de vestir. Si es la primera consulta, identificarse, usar el carnet de la institución, o si utilizan corbata, ponerse corbata, y estar en un ambiente de consulta. Con respecto a las situaciones tecnológicas, puede haber retraso en la comunicación. Entonces, esperar unos 2 segundos antes de hacer una pregunta al paciente o después de que el paciente hable. Estar presente, es decir, estar pendiente todo el tiempo de la consulta, no distraerse con el perro, como José le apareció el gato. Estar allí. Hay que generar empatía, y un punto muy importante que lo mencionaba José al final de su presentación es hacer corresponsable al paciente el resultado. Es decir, dependemos ahora más que nunca de que el paciente nos dé la información y de que el paciente haga el examen físico, como van a ver más adelante. Entonces, recomendaciones también deben haber para el paciente: no mantener la cámara en la mano. Es costumbre que tengan el celular en la mano y lo lleven por un lado y para el otro. No, es mejor que la pongan en un sitio, ubicarla a una altura y una distancia que permita visualizar toda la extremidad inferior, evitar que tengan la luz en la espalda y queden a contraluz y uno no pueda ver. Esta es labor de la secretaria cuando organiza estas consultas: hablar con ellos y decirle: oiga, use un pantalón corto para que permita ver las rodillas, si es el caso de la rodilla. Es bueno que el paciente tenga un asistente que le ayude o a sostener el teléfono. Nosotros vemos muchos pacientes mayores y necesitan ayuda con esta de la tecnología, y recomendarles que estén en un lugar silencioso y privado para hacer la consulta. Hablando ya, entrando al tema, hay que prestar una atención mayor al usual al interrogatorio, hay que explotarlo al máximo, características del dolor, cuando se presenta, todo eso que ustedes son expertos, pero creo que en este punto y con este tipo de consultas es básico explotar al máximo el interrogatorio. Voy a hablar un poco sobre el examen físico virtual. En la cadera, evidentemente, la localización del dolor, y uno le puede decir al paciente que se señale, aunque por esto de la comprensión uno tiene que decirle: oiga, señálese con el dedo índice donde le duele. Entonces, localizar el dolor, que puede ser en la nalga, o si es en la región lumbar, o el típico signo de la C. Uno puede explorar la marcha, y puede explorar los arcos de movilidad. Una de las formas es esta. Esta foto no se ve tan bien, pero es que la quise copiar de este artículo publicado en el 2019, que ya les voy a dar más adelante la referencia específica, porque es bien interesante lo que muestra, hablando de el autoexamen del paciente. Entonces uno puede evaluar la flexión de este modo. Puede evaluar la rotación interna diciéndole al paciente que se siente al frente de la cámara y con la rodilla en 90 grados de flexión. Uno puede aprovechar para preguntarle si le duele en la ingle.
o si tiene el signo de la C allí también, o la rotación externa del mismo modo, sentada o sentado al frente de la cámara y cruzar la pierna. Uno puede explorar también el estado neurológico poniendo al caminar el paciente en puntas, en los talones o al ponerse de pie en la silla. Y este es el artículo que les mencionaba, que creo que es interesante que lo tengan en cuenta. Y es tan interesante que de hecho dice que es más preciso el examen hecho por el mismo paciente que el que se hace en el consultorio. Es bastante interesante este punto. Y esta es la tabla que sale en el artículo, en donde muestra cómo uno puede evaluar estos arcos de movilidad. Es un examen autorrealizado por el paciente. Con respecto a la rodilla, edema, uno puede observar claramente el edema, deformidad, cicatrices, atrofia del cuádriceps. También evaluar arcos de movimiento. Aquí les menciono otro artículo publicado recientemente en donde salen estas fotos, en donde uno puede evaluar la extensión, la flexión de la rodilla y esta prueba que es bien interesante, que se llama la prueba de Sally, en donde uno puede decirle al paciente con la ayuda de otra persona que se mueva y uno puede, rotando el cuerpo, evaluar si hay una lesión meniscal. En conclusión, estamos aprendiendo, pacientes, ortopedistas, instituciones. Es diferente la consulta de primera vez a un control. Es diferente una condición traumática a una degenerativa. Una de las limitaciones que uno puede tener es el acceso a las imágenes diagnósticas. Y es muy importante preparar la teleconsulta. Es muy importante la participación de la secretaria, no solamente para temas de consentimientos, sino también para temas de preparar el paciente, decirle lo que les comentaba al principio, mire, ponga la cámara alejada de usted de tal manera que se pueda ver toda la extremidad, ponga la luz detrás suyo, al frente suyo, póngase una pantaloneta, un pantalón corto para poderle ver para que el doctor le pueda ver la rodilla y tenga preparadas las imágenes y los laboratorios. Uno también podría enviar estos autoexámenes como nosotros que utilizamos la escala Oxford. Uno podría enviarles esta preforma y que ellos se la tengan a uno llena para esta consulta. Espero que estos consejos les hayan sido de utilidad y más adelante vamos a discutir seguramente sobre ellos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Una excelente conferencia. Tenemos muchas preguntas, todas relacionadas o la enorme mayoría relacionadas con el consentimiento informado. Yo creo que esas preguntas van a quedar de alguna forma resueltas en la siguiente conferencia. Sin embargo, Alfredo, tenemos una pregunta, yo creo que es de nuestro presidente, el doctor Osma, que está presente. Y la pregunta dice: Guillermo, Alfredo, José Ignacio, buenas noches. ¿Tienen algún modelo de consentimiento informado y cuál debe ser su contenido para realizar la teleorientación? Yo sé que es una pregunta que el doctor Gómez nos la va a aclarar en un rato, pero quisiera que el doctor Alfredo Sánchez nos contara cómo es su proceso de consentimiento informado en la teleconsulta. Eso está dentro de la labor de la secretaria junto con el cobro de la consulta y lo hace la clínica. Yo no participo en ese proceso. Ok, ¿y ese consentimiento informado se lo envían al paciente a su casa o tiene una entrevista con la secretaria le explica la consulta y él lo acepta? ¿Tienes idea cómo funciona, Alfredo, o no mucho? No sé. No sé cómo lo hace. Ok. Bueno, vamos a continuar con muy probablemente esa pregunta va a quedar resuelta con la siguiente conferencia del doctor Gómez. Doctor Gómez, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y tiene la palabra para que nos cuente un poquito de todo ese marco legal alrededor de una teleconsulta. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahí
esta jornada, de paso pues aprendiendo bastante de la capacidad adaptativa de los profesionales de la salud para seguir, digamos, ajustando sus modelos de atención a los protocolos que demanda la atención de una crisis en la que la sociedad en general está en el aislamiento preventivo. Y en efecto, pues parte de la charla pues va a responder el tema del consentimiento informado. Yo pues voy a hacer una presentación muy rápida para que avancemos, digamos, en el tema y unifiquemos sobre todo conceptos, digamos, que desde el punto de vista jurídico van a ser muy importantes a la hora de definir de qué estamos hablando, ¿no? Lo primero que quisiera, que es un ejercicio que he hecho en todas las jornadas, es que tengamos claro 4 temas o 4 conceptos que están muy bien definidos en la resolución 3100, que es la que regula los temas de habilitación en Colombia, ¿no? Entonces, esa resolución básicamente habla de 4 conceptos claves, que son los estándares de habilitación, las condiciones de habilitación, las modalidades de atención o de prestación de servicios y cuáles son los servicios o los grupos de servicio que existen en el país. Simplemente para tener en cuenta un tema que me interesa mucho resaltar más adelante. Los estándares que uno debe tener en cuenta al momento de habilitar un servicio son los temas de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, procesos prioritarios, historia clínica y registros, y el estándar de interdependencia. Entonces hay 7 estándares, 3 condiciones que son la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial y financiera, la capacidad tecnológica y científica. Y hay 3 modalidades, que esto es la parte que más me interesa, pues para que unifiquemos conceptos, 3 modalidades a través de las cuales usted puede prestar un servicio. La modalidad intramural, la modalidad extramural y la modalidad de telemedicina. Eso me permite llegar primero a una conclusión que es muy importante, digamos, en términos de entender o desenredar un poco las complejidades que se han generado a raíz de los decretos que han salido en el marco de la atención de la emergencia, y es que telemedicina es una modalidad de prestación de servicios y habrán otros 2 conceptos que quedarán por ahí flotando, que ya les voy a explicar de qué se trata, que son teleorientación y teleapoyo, que no son modalidades de prestación de servicios, sino son actividades de telesalud. Y finalmente, pues los servicios o los grupos, como están categorizados los servicios, pues son los servicios de consulta externa, los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, los servicios de internación, los servicios quirúrgicos y la atención inmediata. ¿Listo? Dicho eso, pues vale la pena pues tener en cuenta una cláusula general de responsabilidad que señala que el prestador de los servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y el mantenimiento de los estándares y de las condiciones y de los requerimientos técnicos exigidos por la norma para poder prestar el servicio. Es decir, quien está como prestador registrado es el responsable del cumplimiento de todo eso que vimos en la diapositiva anterior, relacionado con las condiciones, con los estándares y con los requerimientos técnicos. ¿Listo? ¿Cuál es el marco normativo? Hoy, digamos, ¿qué nos regula y en qué estamos desde el punto de vista de cuáles normas son las que deberíamos consultar para saber en dónde estamos y qué debemos hacer? Primero, la ley 1419 de 2010, que estableció unos lineamientos para Telesalud, pero digamos que esa norma, pues, digamos, aporta poco en la solución de problemas prácticos o de preguntas o de digamos, interrogantes prácticos que se tengan, porque básicamente define unos lineamientos generales. La resolución 2654-2019, que es así, digamos, que es la norma base para poder saber el alcance de la telesalud como categoría, establece cuáles son las disposiciones y define al detalle los parámetros que se deben cumplir. La resolución 3100, pues que vino a reemplazar la 2003, que define pues todos los temas de habilitación, que por supuesto impacta los temas de prestación de servicios a través de telemedicina o telesalud. La resolución 521-2020, que esa ya, digamos que es el marco de la pandemia, y esa establece el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo y lo categoriza, digamos, en 3 grupos. Lo primero, pues población general con énfasis en mayores de 70 años, pacientes con enfermedades crónicas no compensadas y pacientes con enfermedades crónicas compensadas, digamos que, y ahí pues habla en alguna parte de las gestantes. La resolución 385, que es la norma base, recuerden que nosotros tenemos un horizonte temporal en el marco de la emergencia sanitaria que va, digamos, que va de la mano con las medidas de aislamiento preventivo, pero la emergencia sanitaria, en la resolución 385, que esa le corresponde al ministerio, pues señala que la emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo, digamos que el horizonte temporal, donde todo lo que les voy a explicar tiene sentido, iría hasta el 30 de mayo, claro, sin perjuicio de que el ministerio pudiera ampliar o prorrogar el término de la emergencia sanitaria. Y finalmente uno que va a ser muy importante, que es el decreto 538,
de 2020, por medio del cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia. Este decreto pues, fue, digamos, bastante polémico específicamente por lo relacionado al llamado obligatorio al talento humano en salud, por lo que tenía que ver con el reconocimiento económico al talento humano en salud, por la disposición que trae esa norma para señalar que el coronavirus es una enfermedad de carácter laboral, y en lo que corresponde a esta charla, porque flexibilizó mucho de los temas que tiene que ver con las exigencias para poder prestar servicios a través de la modalidad de telemedicina. Entonces, digamos que ese es el contexto. Yo primero quisiera que tuvieran en cuenta este escenario, digamos, para organizarlo. Telesalud es un gran concepto, digamos, una categoría al cual le pertenecen unas subcategorías. ¿Cuáles son esas subcategorías? Una modalidad de prestación de servicios, que es telemedicina, dos actividades de telesalud, que son teleorientación y teleapoyo, y una, digamos, que está ahí, que no la vamos a tocar pues mucho en esta oportunidad, que es teleeducación. Entonces, fíjense que dentro de ese panorama hay una categoría general, una modalidad de prestación de servicios, que es telemedicina, y dos actividades de telesalud, que son teleorientación y teleapoyo, que ya vamos a mirar de qué se trata. ¿Qué dice la norma? Pues básicamente que telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Pues digamos que esa es la definición que viene de la ley 1419 del año 2010. Yo les pongo la referencia de la norma para que si alguno pues rápidamente quiere consultarla, pues digamos que la consulta se facilite y puedan tener acceso a la fuente de la información que estamos brindando, pues digamos para efectos metodológicos y de consulta. Sobre el consentimiento informado, que era la pregunta que hicieron ahorita, que pensaba en quitar la diapositiva, menos mal no la quité, pensando, digamos, hacer un énfasis en esto. Para poder, digamos, desplegar una actividad de telesalud, y telesalud incluye telemedicina y las dos actividades que son teleorientación y teleapoyo, es necesario que haya un consentimiento informado con el paciente, donde en términos generales pues se brinda información alrededor de la modalidad de atención frente a la cual se va a brindar el servicio o se va a hacer la orientación o el apoyo, y se autorice, digamos, esta modalidad. ¿Dónde y qué información debe suministrarse al paciente en el marco de esta, digamos, de esta normatividad? Eso está regulado específicamente en el artículo 7º de la resolución 2654, que es la resolución que les digo que es como el eje transversal, digamos, de consulta para todos los temas de telesalud. ¿Qué debe informarse en los marcos de cualquier esquema de modalidad no presencial basadas en teleorientación o telemedicina? Primero, informar cómo funciona la atención mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Es lo primero que la norma le dice. Usted debe contarle al paciente cómo funciona todo esto, ¿cierto? Lo segundo que debería estar es su alcance. Y en esto, digamos que es muy claro, casi que es una cláusula tipo, es informarle al paciente que el alcance de la atención a través de una modalidad de estas, sea telemedicina o actividades de telesalud, pues no tiene el alcance de una consulta presencial, por obvias razones, digamos, para el personal médico, pero que esas razones pues deben serle expuestas al paciente para que él entienda que son dos alcances muy distintos y que ciertamente, por lo que ustedes ya han venido explicando, pues la telemedicina tiene un alcance de unas limitaciones, digamos, distintas, unas limitaciones que en principio no tendría la consulta presencial. ¿Cuáles son los riesgos de esa modalidad de atención, específicamente los riesgos a violaciones de la confidencialidad, privacidad o manejo de datos personales? ¿Cuáles serían los beneficios? Pues hoy digamos que en Colombia, y dadas las restricciones de desplazamiento, pues hay un montón de beneficios: mitigación del riesgo de contagio, evitar los desplazamientos, evitar las aglomeraciones, evitar tal vez hacer seguimiento más o garantizar la continuidad de la atención dispensada al paciente. Bueno, vemos que hay un abanico de beneficios obvios de atender a través de una modalidad de atención no presencial. Otro riesgo, por ejemplo, que es muy obvio de esta modalidad, es que producto del riesgo o producto de las limitaciones mejor que tiene la atención de la modalidad de telemedicina, y que básicamente mucho de eso depende de la información que el paciente verbalice, que el paciente les cuente, pues pueden haber, digamos, errores diagnósticos o dificultades, por ejemplo, en la precisión diagnóstica, que deben ser informados al paciente como uno de los riesgos asociados a las limitaciones obvias que tiene una atención que no sea presencial. ¿Cuáles son las responsabilidades?
cómo se hace el manejo de la privacidad, cómo es el manejo de la confidencialidad, cómo se hace el manejo de datos personales, cuáles son los protocolos de contacto según la categoría en la que estén prestando servicios, condiciones para la prescripción de tecnologías en salud, los procedimientos por seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos por seguir en caso de fallas tecnológicas y los riesgos a las violaciones de confidencialidad. Ese es el contenido que en el marco del artículo 7º del 2654 debe tener ese consentimiento informado. Ahí, para contestar otras preguntas que tenían, que vi, es que ¿cómo se deja registro de ese consentimiento informado? La resolución 2654 decía, o mejor dicho, dice, pero eso se flexibilizó con el decreto 539, que se dejará constancia del consentimiento en la historia clínica de la persona, quien con su firma digital, electrónica o manuscrita, según sea el caso, declarará que comprendió la información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. Eso ciertamente en el marco, digamos, de una situación de aislamiento preventivo, todos los temas de firma digital, electrónica o manuscrita, pues digamos, dificultaban acceder o cumplir con el requisito previsto en la norma en temas de consentimiento informado, y por eso el decreto 538 de 2020 está específicamente en el artículo 8º, parágrafo 2º, señaló o morigeró, digamos, flexibilizó esa exigencia diciendo lo siguiente: los pacientes podrán enviar la imagen del documento firmado en el que manifiesten el consentimiento informado. Cuando esto no sea posible, pues, la primera alternativa es, si no puedo hacer firma digital, manuscrita o electrónica, pues sería enviar el consentimiento informado para que el paciente lo firme y lo devuelva a través de una imagen. Puede ser fotografía o escaneado, pero incluso si eso no fuera posible, la norma previó que cuando eso pasara, bastaría con que el profesional dejara una constancia en la historia clínica de la situación, de la información que se le brindó, que ya les acabo de decir cuál era la información que debe brindarse, sobre el alcance de la atención y de que el paciente aceptó, digamos, la atención a través de esta modalidad. Entonces, fíjense que el consentimiento informado tiene una flexibilización que se explica en el marco de la emergencia sanitaria. Por eso es para mí tan importante que ustedes tengan en mente el 30 de mayo, que en principio o hasta hoy sería la fecha en la que todo esto tendría sentido y vigencia. ¿Listo? Telemedicina, ya puntualmente hablando, esto del consentimiento informado aplica para todo. Ahora, en telemedicina, ¿qué es o qué se entiende por telemedicina? Y ya, digamos, de entrada, por lo que les dije al comienzo, pues sería una modalidad de prestación de servicios. Entonces, por eso la norma aquí especifica que es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permite intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. Algo, digamos, que yo he insistido en todas las, digamos, en todas las actividades sobre este tema, es que ya a partir de esta definición ustedes se dan cuenta que la telesalud, como está regulada, o en general, como estaba regulada la 2654, pues no estaba pensada, digamos, para atender pacientes en aislamiento preventivo, ni estaba pensada para una crisis de este tipo. Estaba pensada era para facilitar el acceso y la oportunidad a población que presentaba limitaciones de oferta y de acceso a los servicios. Claro que, digamos, el aislamiento preventivo sería una situación, digamos, nueva, pero donde se presentaría limitación al acceso a los servicios, incluso en las ciudades principales. Entonces, esa telemedicina como modalidad de prestación de servicios tiene 4 categorías. Una es telemedicina interactiva, eso está en el artículo 15 de la 2654, que básicamente, como lo señalaba alguno de mis antecesores, pues es básicamente una videollamada en tiempo real, ¿cierto? Digamos que hay una interacción constante entre el paciente y el prestador y el profesional de la salud, donde, digamos, hay una interacción permanente en el marco de una videollamada. Aquí importante señalar que la norma habilita la posibilidad de que esa videollamada sea grabada, pero requiere de habilitación, digamos, de la autorización del paciente. Es decir, para que pueda grabarse esa videollamada, tiene que autorizarlo el profesional de la salud, que hace parte, digamos, de esa videollamada, y el paciente, para que pudiera eventualmente grabarse una atención en el marco de una telemedicina, que en este caso se denominaría telemedicina interactiva. Luego hay una telemedicina no interactiva, que básicamente es esa relación que se traba utilizando medios de, digamos, tecnologías de la información o comunicaciones entre un prestador y el usuario,
por supuesto a través de un profesional de la salud, pero se hace de manera sincrónica, es decir, no es una vinculación ni una comunicación permanente en tiempo real entre el prestador y el paciente. También dispone la norma la posibilidad en otras de las categorías que se llama teleexperticia, que todo hace parte digamos, de alcances distintos. La teleexperticia, pues como lo señala la norma, es una relación a distancia utilizando algún método de comunicación sincrónico o asincrónico y que se puede presentar en cualquiera de estas o en cualquiera de estos supuestos de hecho. Primero, una relación digamos, que se concreta entre dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al usuario y otro que atiende a distancia. Segundo, el personal de la salud no profesional, esto es técnico, tecnólogo auxiliar que atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. Tercero, profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una asesoría solicitada por el médico tratante teniendo en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente. Entonces, fíjense que ya vamos en la tercera categoría. Primero, telemedicina interactiva, comunicación en tiempo real, telemedicina no interactiva, comunicación asincrónica, la teleexperticia, estas, digamos, tres supuestos de hecho previstos, digamos, como actividades reguladas por la norma, que es en relación entre dos profesionales, relaciones entre personal de la salud no profesional y los personales que digamos, actúan en el marco de una junta médica. Y telemonitoreo, pues que básicamente hace parte de crear una estructura para recopilar y transmitir datos clínicos sobre los cuales digamos, se toman decisiones con respecto a la atención de ese paciente. Y con esto, digamos, terminaría, es que el 538 previó la posibilidad, claro, como la telemedicina es una modalidad de prestación de servicios, para poder usted prestar servicios en esta modalidad, pues debía estar previamente habilitado. En el marco de la emergencia sanitaria se creó algo que se llama una autorización transitoria. Esa autorización transitoria, entre otras cosas, sirve para cambiar la modalidad de prestación de servicios. Es decir, si usted estaba en modalidad de prestación de servicios intramural, como la gran mayoría de las personas, pues podría, digamos, a través de la autorización transitoria, modificar o cambiar la modalidad de atención para poderla pasar a telemedicina. ¿Qué requiere para poder, digamos, hacer esa autorización o qué información le piden? El nombre del servicio a prestar, la modalidad, en este caso a través de telemedicina, la complejidad en la que debe prestar el servicio, el domicilio, el lugar de prestación, la capacidad instalada cuando aplique y servicios interdependientes. Y finalmente, pues señalarle en el link del ministerio donde está el formulario, donde se agrega esta información, pues el correo electrónico. ¿Cómo funciona básicamente esta solicitud? Se presenta la solicitud y una vez presentada la solicitud, la secretaría correspondiente tiene una de tres opciones. O otorga o no otorga la autorización, en cuyo caso tiene 3 días para pronunciarse. Decidir si hace la visita, en cuyo caso debe hacer la visita 2 días después de hacer la solicitud. Si hace la visita de verificación, tiene 2 días después de la visita para poder decidir si otorga o no otorga la autorización, en cuyo caso el plazo máximo sería de 4 días, o lo siguiente sería guardar silencio, en cuyo caso la norma prevé que si en los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud la secretaría no ha dicho nada, pues digamos debe entenderse autorizado. Y finalmente, digamos, para terminar esta parte, a ver, despejar tal vez la mayor cantidad de dudas posibles en este tiempo, teleorientación y teleapoyo, que ya no son modalidades de prestación de servicios, sino son actividades de telesalud, y digamos, por eso digamos que hay un cambio, digamos, en las exigencias y en el alcance, ¿no? Una de las cosas más obvias que hay en las diferencias entre telemedicina y teleorientación es que la prescripción, por ejemplo, de medicamentos solo se puede hacer a través de telemedicina interactiva o teleexperticia sincrónica. Es algo que en principio no estaría habilitado para hacerlo a través de una actividad de telesalud como la teleorientación, por ejemplo. Entonces, teleorientación, dice, es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones. Fíjense que aquí ya la norma ya no dice para prestar servicios, sino para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría. Es una forma de tener un relacionamiento con el paciente con el propósito de brindar información, consejería, asesoría, y teleapoyo, que es otra actividad de telesalud que se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud u otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Esto ya es una relación entre dos profesionales, uno de los cuales solicita apoyo y otro profesional pues lo puede brindar. Esas dos ya no son modalidades de prestación de servicios, sino son actividades de telesalud. En resumen,
bueno, esto digamos que me importa, me tomó un minuto más, me importa resaltarlo, es que incluso en estas actividades de telesalud, que no son modalidades de prestación de servicios, la norma pide unas exigencias, ¿no? Mucha gente nos pregunta, no, ¿qué es que me escriben por WhatsApp y yo le contesto? Esa es un resolvimiento propio de actividades de telesalud, digamos, enfocado en teleorientación, que de todas maneras debe cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos deben tener ese relacionamiento, así sea por un aplicativo, digamos, que todos utilizamos como WhatsApp? Primero, debe estar autorizado. Ustedes deben cerciorarse de que el paciente lo autorizó. Segundo, como dispone la norma, debe garantizarse la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la comunicación. Debe garantizarse la identificación del usuario, saber qué exactamente estamos hablando con nuestro paciente. Debe garantizarse el tratamiento confidencial de la información y finalmente debe garantizarse la protección de datos personales. Esto simplemente para decirles algo, que así sean actividades de telesalud, teleorientación y teleapoyo, que tienen un alcance más limitado que la telemedicina como modalidad de prestación de servicios, tienen unas exigencias de la norma y deben cumplirse, pues para evitar después problemas en el resolvimiento con el paciente e incluso, digamos, la posible concreción de una responsabilidad profesional en el marco de estas atenciones. Eso, pues básicamente para resumirles, que ya no me tomo más tiempo, creo que ya me lo tomé todo, es que teleorientación es una actividad de telesalud que está prevista para todos ustedes, en general, no requiere, digamos, ningún cumplimiento o acatamiento de condición previa distinta a las que hemos visto, digamos, en el artículo 12 que les mencionaba ahorita, que está autorizado a identificar el tratamiento de datos personales y el tema de la confidencialidad. Teleapoyo igual es una posibilidad prevista para todos los prestadores. Y telemedicina sí es una modalidad a la que pueden recurrir quienes tenían previamente habilitado el servicio o quienes en el marco de la emergencia sanitaria y acudiendo a lo previsto en el artículo primero del decreto 538, pues han solicitado la autorización transitoria. Ese es básicamente el escenario, el panorama. Espero haber resuelto la mayor cantidad de preguntas y pues de nuevo les agradezco mucho la invitación a esta jornada. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Tenemos muchas preguntas. La mayoría de ellas relacionadas con el consentimiento, como bien lo explicó, pero me gustaría empezar leyendo unas muy puntuales como para que la idea quede clara. Una es que muchos de nuestros panelistas desean saber si hay algún modelo preconcebido de consentimiento informado para teleconsulta o si sencillamente cada uno hace el propio. Pues miren, primero, los modelos son algo que facilita, digamos, y ahorra, digamos, cierto esfuerzo al momento de cumplir con un requisito, pero los modelos pueden llegar a ser peligrosos porque cada modelo depende de usted dónde esté. Si está haciendo telemedicina y mirar en qué categoría está, si telemedicina interactiva, no interactiva, telemedicina o teleperspectiva sincrónica o telemonitoreo, o si lo que usted está haciendo es apenas un modelo de atención no presencial basada en teleorientación. Entonces, digamos que hay modelos, nosotros de hecho en la oficina construimos uno para un cliente de la oficina, pero es un modelo pensado, digamos, en lo que ellos requerían y pensado específicamente, en este caso, para oftalmología. Entonces, digamos que modelos sí deben haber bastantes, pero cada modelo debe ajustarse a una realidad puntual y a la modalidad, digamos, o el esquema de atención que se haya construido para la atención de sus propios pacientes. Entonces, pues vale la pena tenerlo en cuenta en ese sentido. Muy bien. Uno de nuestros panelistas hace una observación, siendo el magistrado del Tribunal de Ética del Valle, y es que además en la historia clínica se debe dejar constancia de que la consulta se está realizando de manera virtual. Es correcto. Eso también hace parte de otra pregunta de otra de nuestras panelistas, y es que ya creo que la respondió, y es si es válido entonces registrar en la historia que el paciente aceptó. Sí, es válido, pero muy importante que lo tengan en cuenta. Válido en el marco de la flexibilización prevista en el decreto 538, que tiene sentido en ese horizonte temporal que se llama emergencia sanitaria. Superada la emergencia sanitaria, deberíamos de nuevo empezar a utilizar el consentimiento informado a través de firma manuscrita, firma electrónica o firma digital. Tenemos una pregunta que está un poquito, que está repetida
que es qué tan inferior sugieren que deben ser los honorarios médicos por concepto de consulta médica cuando se hace una teleconsulta, en comparación con nuestra consulta médica presencial en el consultorio. Una persona que repitió esa pregunta sugiere además o pregunta adicionalmente que cómo se han acordado esos honorarios con las empresas de medicina prepagada, los aseguradores o las EPS. Entonces yo quisiera, realmente no, yo estoy seguro que esto no está escrito en ninguna parte, creo que no hay una verdad absoluta y quisiera que nuestros panelistas del día de hoy nos dieran un poquito de orientación en el asunto. Alfredo, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo han establecido ustedes esos honorarios? ¿Qué porcentaje de los honorarios presenciales se cobran en teleconsulta? ¿Cómo funciona para ustedes? Mi situación es un poco diferente a la de muchos de los que están acompañándonos hoy, y los honorarios son pactados por la clínica y no por mí. Yo no tengo un consultorio propio como sí creo que lo tiene José Ignacio. Pero si me preguntan a mí con respecto a si esos honorarios deberían ser diferentes, una consulta presencial o una teleconsulta, yo creería que no. Esta teleconsulta tiene un montón de trabajo. Quienes lo hayan hecho seguro están de acuerdo conmigo, tiene un montón de trabajo previo. La secretaria debe tomarle una foto al paciente con la cédula por detrás, por delante. Tienen que hablar del tipo de consulta que se le va a hacer, las instrucciones. Y uno cuando hace la consulta se demora un montón de tiempo porque el lenguaje no verbal que uno maneja en el consultorio es diferente al lenguaje no verbal que uno maneja a través de la cámara, y uno en el consultorio en algún momento hace el gesto de que se va a parar y va a ir por los papeles a la impresora y ahí se acabó la consulta. En la videoconsulta es complejo parar al paciente de sus quejas y decirle, ya me está esperando el otro paciente. Yo no creería que debería haber unos honorarios diferenciales, aunque desconozco cuánto me están pagando por las videoconsultas que estoy haciendo. Bien, voy a pasar la misma pregunta a la doctora Montoya, que es mi compañera de moderación y quien sé que ha venido haciendo teleconsulta casi desde el comienzo de esta emergencia. Y quiero que nos cuente un poquitico, nos dé un poquitico de orientación cómo funciona para ella ese tema. Doctora Montoya, por favor. Pues en nosotros, desde el principio, tenemos un formato de consentimiento cuando es una teleorientación o cuando es una teleconsulta. Pero voy a lo siguiente, y es que una de las cosas es que los pacientes también están aprendiendo a utilizar el servicio de la teleconsulta. Entonces hay pacientes que solamente llaman a una orientación, es decir, ya me tomaron la radiografía y te la voy a traer, y yo creo que esa consulta inicialmente nosotros la empezamos a facturar a un valor inferior. Pero ahora se nos ha vuelto una consulta completa en la que al paciente le solicitamos antes las imágenes radiológicas, revisamos la historia, nos tomamos una consulta no menos de 20 minutos porque, como dice Alfredo, lleva más tiempo, no es ni más fácil ni más corto. Y además en la modalidad de teleconsulta uno puede formular y dar órdenes y mandar medicamentos del MIPRES, es decir, es una consulta completa. Entonces el acuerdo es una facturación normal. La norma, de hecho, me corregirá el doctor Gómez, no habla sino de que la telemedicina no exime al pagador de la responsabilidad de pagar, pero en ninguna parte la norma establece cómo se debe facturar. Entonces ha sido un acuerdo con las pólizas y todas ellas, las pólizas, me imagino que a muchos acá les han enviado correos en los que habilitan que efectivamente van a pagar la consulta a un valor completo siempre y cuando uno tenga la habitación. Alfredo, ibas a preguntar algo. No, iba a hacer una anotación porque Alejandro creo que escribió en el chat algo con respecto a eso, y nosotros generamos órdenes de cirugía y generamos órdenes de laboratorio y formulamos como estamos en el consultorio. Es decir, yo escribo en el SAP y ordeno lo que necesito,
y la secretaria después le envía al paciente por mail esas órdenes y ya, y funciona tal cual. Ok, doctor Gómez, quiero hacerle una pregunta que nos hace el doctor Enrique Aguilar. ¿Se requiere habilitación para prestar la teleconsulta? Yo, digamos, quería con eso al principio unificar los conceptos. Teleconsulta, digamos, prevista en la norma, así con esa definición, con ese nombre, no existe. Lo que existe son telemedicina o dos actividades de telesalud, teleorientación y teleapoyo. Telemedicina, como modalidad de prestación de servicios, requiere habilitación y en el marco de la emergencia sanitaria, se permite la autorización transitoria para hacer telemedicina. Teleorientación y teleapoyo no requieren habilitación porque son actividades de telesalud, no son modalidades de prestación de servicios. Ok, perfecto. Muchas Otra de gracias. nuestras preguntas, Guillo, relacionada es que, ¿qué opinan los panelistas si debe aceptarse una telemedicina, consulta de telemedicina, solamente para pacientes de control o si también se acepta para pacientes que consultan por primera vez? Alfredo, ¿qué opina? Nosotros estamos haciendo únicamente para pacientes de control. En la clínica no programan pacientes de primera vez. José. Doctor Sánchez. Yo realmente la gran mayoría de los pacientes que he visto en esta modalidad son también de control y pues recuerden como les mencioné al principio, la parte de asesoría tiene como limitación el diagnóstico. Entonces, establecer un diagnóstico por esta modalidad de consulta no es fácil, lo compromete a uno también con un tratamiento desde el punto de vista pues, legal de historia clínica, entonces realmente está pensado más para hacer controles. Que se pueda hacer consulta de primera vez, sí, he tenido que hacer dos, creo que por error de agendamiento y es muy complicado manejar, digamos, esa parte también de ansiedad, un paciente que ha tenido un trauma y pues quiere saber qué tiene y realmente llegar a ese diagnóstico desde una atención telefónica o incluso por videollamada es muy complicado. O sea, realmente yo me he sentido muy incómodo manejando pacientes de primera vez por esta modalidad porque también siento que no es suficiente, como que me quedo corto. Entonces realmente yo lo utilizo más o idealmente para controles. Y con respecto a lo del costo, pues los controles, cuando son de estos pacientes, los cobro pues, en mi consultorio el valor de control. ¿No? Yo tengo un valor diferente para primera vez y eso pues no lo estoy cobrando. José, hoy una pregunta para ti es si Salud Tools tiene un formato de consulta virtual solo para ortopedia con imágenes de rayos X o si es una consulta genérica. No, Salud Tools te permite hacer la historia clínica como tú la quieras hacer, o sea, el formato, ellos te dan una plantilla y la plantilla la puedes modificar realmente a tu gusto. Tú defines si quieres poner, no sé, movilidad de rodilla, inflamación, o sea, tú escoges qué quieres poner en la plantilla y la plantilla la armas tú y tú misma la manejas, es propia de cada persona. Lo del manejo de imágenes diagnósticas sí no es fácil porque no lo maneja Salud Tools. Hay algunas entidades como IDIME que pueden dar acceso remoto bajo algunas condiciones especiales, pero yo realmente lo que trato de hacer es que los pacientes, digamos, habiéndolo hablado previamente con el paciente, que me comparta las imágenes pues, para verlas por correo electrónico, porque a través de las plataformas es supremamente difícil. Bueno, tenemos un comentario por el que quiero que me hace el doctor Guido Fierro, que es cirujano de hombro, me hace un comentario por el chat privado, me dice dos cosas puntuales que quisiera replicar acá. Me dice, miren, en cadera es más difícil hacer examen a través de teleconsulta, en otras especialidades como en hombro, que es lo que él hace, es mucho más fácil. Pero yo creo que ellos reconocen que en cadera y en rodilla, y sobre todo en pacientes mayores, como lo hacemos nosotros, es más difícil un examen a distancia. Y la otra precisión que él quiere, o la otra
recomendación que quiere darnos es que estamos en un buen momento para tratar de mantener unos honorarios acordes al esfuerzo y a la tecnología que se requiere para telemedicina. Creo que ese será una discusión individual, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Tengo una pregunta más para el doctor Sánchez, que creo que el doctor Sánchez la puede contestar, o cualquiera de los dos, doctor Sánchez. ¿Alguna recomendación para la evaluación de heridas quirúrgicas? ¿Deben hacerse por foto, por video, en vivo y en directo? Creo que se refiere la doctora Bautista a que la calidad del video puede no permitir ver muy bien el estado de una herida quirúrgica. ¿Qué hacen ustedes para la herida quirúrgica? En los posoperatorios, que son muy pocos, porque he operado muy poco desde esta pandemia, yo preferiría ver el paciente en la consulta. Yo de pronto lo que haría si operara a un paciente en esta época sería aplazar un poco el tiempo de la consulta, no verlo a los 15, sino a los 3 semanas, pero verla directamente si la operé. Me gustaría más ver la herida quirúrgica directamente, porque el primer posoperatorio yo creo que es muy importante, no solamente en cadera, sino de pronto más en un reemplazo de rodilla. Yo preferiría verla y no verla por teleconsulta. Yo tuve, pues digamos, por ese tema también, antes de que empezara la contingencia, había hecho 2 artroscopias de cadera, por ejemplo. Ambas las seguí por esta modalidad. Pues claro que yo no suturo los portales de artroscopia, entonces pues lo que los pacientes hicieron fue enviarme fotos de las cicatrices y pues realmente fue una evolución pues, bastante simple de manejar. Pero también tenía un reemplazo de cadera que pues sí tuve que ir a hacer el seguimiento, hacer el retiro de puntos. Entonces es diferente. Las cicatrices, por ejemplo, de reemplazo articular, pues evidentemente son un poco más complicadas de manejar que una artroscopia. Muy bien, hay una pregunta que creo que a todos es lo que nos queda como en el fondo, doctor Gómez, y es la siguiente, la voy a leer textual. ¿Cómo contemplan desde el punto de vista médico y como colegas ortopedistas el hecho de que sabemos que por más que queramos y más tecnología que tengamos, hay maniobras semiológicas cuya sensibilidad y especificidad conocidas por todos en el abordaje diagnóstico, nunca podrán ser sustituidas por el autoexamen? ¿Cómo podemos quedar protegidos legalmente ante alguna demanda si sabemos como médicos que no estamos examinando bien al no tener el paciente enfrente? ¿Eso no se considera imprudencia o inobservancia desde el punto de vista legal? ¿Qué les podría decir? En general, un médico es considerado responsable cuando actúa con imprudencia, con impericia, con negligencia. Pues que ese sería el marco general o las razones, digamos, que en el punto de vista de la imputación podrían ser consideradas razones para, digamos, condenar a un profesional de salud por los daños que haya podido generar en el marco de su relacionamiento con el paciente. Por eso uno de los temas más importantes y relacionada con la pregunta es que para eso es tan importante el consentimiento informado. El consentimiento informado va a definir uno de los temas centrales que están en el consentimiento informado es delimitar el alcance. El paciente tiene que saber muy bien cuál es el alcance de la atención y hasta dónde va la atención. Y además, recuerden, uno de los temas que están ahí detallados es, por ejemplo, qué hacer en casos de procedimientos de emergencia o la determinación de los signos de alarma si es que fuera el caso especificarse al paciente. Entonces, esto se trata, y además porque nos estamos adaptando a un nivel de rapidez que nunca pensamos. Pues, tal vez la telemedicina tuvo un auge o lo va a tener, por ahí vi a alguien que decía, ¿qué tal que nos quede gustando? ¿Cómo hago para seguir en esto? ¿No? Sí. Estamos adaptándonos a una velocidad que nunca pensamos y la velocidad pues trae consigo su vértigo. Entonces yo lo que creo en términos generales es que ¿qué debería pasar? Que deberían construirse modelos de atención no presencial muy bien estructurados, donde se defina el alcance, digamos, de la atención, perfilar los pacientes que son candidatos para ese tipo de atenciones no presenciales, determinar, digamos, un instrumento que permita medir a dónde derivo la atención en caso de ser necesario, tener unas especificaciones técnicas muy claras para que ustedes desde el punto de vista médico y especialistas en ortopedia puedan definir, oiga, cuando llegue a este punto, ya no puedo avanzar más en esquemas de teleorientación o telemedicina,
cuándo derivarlo y tener muy claro las especificaciones técnicas, cuándo derivarlo a atención de urgencias, cuándo derivarlo a hospitalización si fuera requerido, cuándo derivarlo a atención domiciliaria o cuándo derivarlo a una consulta presencial. Para eso es muy importante que todo el esquema esté muy bien estructurado para saber las limitaciones y para ir viendo en el marco de esas limitaciones cómo se avanza. Eso es lo que va a permitir que no se exponga, digamos, a un riesgo, por una exposición imprudente, digamos, a un riesgo jurídico relacionado, por ejemplo, con haber confundido o extralimitado, digamos, los alcances de unos esquemas de atención no presencial que hoy se requieren, porque de hecho también derivar un paciente a una consulta presencial sin que esté requerido también expone al médico un riesgo, ¿no? Porque la idea es que el principio de mitigación es evitar el desplazamiento y favorecer o, digamos, fomentar el distanciamiento social. Entonces, fíjense cómo se trata de buscar un equilibrio y de cómo cada conducta médica debe estar razonablemente justificada. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la idea fundamental es que esto es una herramienta que fue diseñada pensando en otro escenario. O sea, esto estaba hecho para que un paciente que estuviera muy lejos estuviera cerca de un auxiliar de enfermería o de un técnico en salud y él le pudiera hacer, digamos, una aproximación diagnóstica, pero esa herramienta en este momento se está tratando de volver como una tabla de salvación para una crisis para la cual no había otra opción. Y otra cosa que quiero decir es que creo que pregunta el doctor William Arbeláez, para que les quede claro, y es que ¿quién se habilita para la teleconsulta? ¿La institución o el profesional? Recuerden que ¿quién se habilita? La respuesta, digamos, genérica es el prestador. ¿Quiénes pueden ser prestadores? Puede ser prestador una persona natural. Una persona natural puede tener su consultorio y habilitarse él como prestador. Pueden ser prestadores las personas jurídicas, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Pueden ser prestadores las empresas con objeto social diferente o las empresas de transporte especial. Esos son los 4 prestadores que existen. Depende de qué situación estemos hablando, pero en general se habilita el prestador. Si es usted persona natural con su consultorio, pues usted debe estar habilitado en una modalidad de atención, consulta externa, modalidad de telemedicina. Si es la IPS y usted lo que está es vinculado a través de contrato de prestación de servicios o de trabajo con una IPS, pues la IPS, que ella es la prestadora, es la que debe habilitarse. Depende de cuál sea la situación de cada persona. Y en ese punto, entonces, el prestador es el que se habilita, doctor Peláez, y en ese momento, como las oficinas seccionales están cerradas, la habilitación se hace por la página web de la seccional departamental, llenando el formato con su número de registro personal y en 3 días, en teoría, a mí me dieron la autorización en 3 días, pero como dice el doctor, hay muchos que nunca les llegó y la ley dice, si no le dijeron que no, entonces significa que sí, básicamente. Guillermo. Bien, tenemos una pregunta técnica y quisiera que esta pregunta la contestara el doctor José Sánchez. ¿Qué han hecho si se presentan fallas técnicas durante en la mitad de la consulta? Rápidamente, doctor Sánchez, para no dejar preguntas sin contestar. Realmente con Salud Tools, por ejemplo, nunca tuve ningún tipo de falla. O sea, la conexión es muy estable. Y pues no tuve ningún problema técnico. En las llamadas por WhatsApp sí, una vez se me descargó el teléfono, no me di cuenta. Y pues realmente nada, pues lo puse a cargar y volverlo a llamar. Es decir, pero pues no afecta realmente la oportunidad de la consulta. Sí, alguien preguntó que cuánto se demora una teleconsulta y el tiempo con la secretaria de uno se suma a la teleconsulta o no. Yo quiero contarles un poquito de mi experiencia personal. Yo he tratado de que el tiempo con mi secretaria no se sume al tiempo de la teleconsulta, entonces, o de la telemedicina. Entonces lo que hago es que mi secretaria se conecta con el paciente primero. Y cuando está todo listo, ella me incluye a mí en la llamada o en la sesión o en la plataforma de teleconferencia. Y una vez me incluye a mí, mi secretaria se sale y hace la recepción del siguiente paciente y yo quedo solamente con el paciente. Eso me ayuda a 2 cosas. 1, a que el paciente no se sienta incómodo porque hay una tercera persona en la consulta. Y 2, ahorrar un poco de tiempo en
en eso y que no se sume el tiempo de la secretaria al mío. Hay una pregunta del doctor Rubén Mateus. Pregunta que si uno puede negarse a hacer teleconsulta. ¿Qué opina, doctor Gómez? Sí, de hecho la norma lo prevé. Si ustedes miran la resolución 2654 establece que el médico, el profesional de salud puede, digamos, no prestar el servicio a través de esta modalidad, pero debe dejar las razones que justifiquen pues la decisión que toma. Eso específicamente, miren, dicen exactamente contra la norma muy rápido, en el marco de su autonomía, el profesional de la salud podrá abstenerse de brindar la atención en esta categoría fundamentando las razones de la decisión. Es decir, digamos que sí está previsto y está totalmente regulado en la 2654. Ok, hay una pregunta para usted, doctor Gómez, de una vez, del doctor Rodrigo López. Dice la pregunta, si uno es empleado, es si la telemedicina es una forma de teletrabajo. Yo imagino, tratando de interpretar la pregunta, que el doctor Rodrigo López se refiere a que ese tiempo es tiempo suyo que cuenta como tiempo de trabajo presencial, y quiero trasladarle esa pregunta, doctor Gómez. Pues yo les cuento, y pues ahí sí levanto la mano. Mi campo profesional en el derecho pues tiene que ver con la responsabilidad civil profesional de los médicos. Esto hace un poco del campo del derecho laboral, pero esto digamos que nos ha obligado a todos a hacerle una mirada transversal. ¿Qué he aprendido? O sea, ¿qué les podría decir sobre ese tema? Hay dos conceptos en derecho laboral que son muy claros: el trabajo en casa y el teletrabajo. De nuevo los abogados con los detalles. El trabajo en casa es una forma de trabajo ocasional que puede hacer el trabajador desde su casa sin el cumplimiento, digamos, de un montón y una cantidad de requerimientos y lineamientos establecidos por la ley para poder, digamos, ejecutar trabajo en la casa, como por ejemplo los temas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, etc. Teletrabajo sí es una forma de hacer trabajo desde la casa, no es ocasional. Es lo que hace, digamos, un empresario, digamos, en términos generales, para que sus trabajadores desempeñen las funciones desde la casa, pero eso sí debe cumplir un montón de requisitos. Uno de esos, pues todos los que tienen que ver con salud ocupacional, el análisis de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Digamos que eso tiene un montón de cosas. El Ministerio de Trabajo, pues hoy ha habilitado, digamos, con unas modalidades que se puede acudir a cualquiera de las dos categorías. O trabajo en casa, que es en lo que la mayoría estamos, es en lo que yo estoy. Trabajo en casa porque, por supuesto, en mi oficina, pues no teníamos previsto el teletrabajo como una opción. Tocó por la emergencia, un poco parecido a la teleorientación, ¿no? Algo que toca hacer, ajustarse rápidamente para poder seguir trabajando. Y otra cosa sería el teletrabajo. La gran mayoría de gente hoy está en trabajo en casa, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y sí, por supuesto, es una forma de desempeñar servicios, y siempre que haya una prestación de servicio efectiva, pues debe corresponderse eso con el pago, digamos, de los honorarios o de su salario, de las condiciones de las que estaban pactadas en los contratos. Bien, yo creo que estamos bastante listos. Quisiéramos agradecer a nuestros panelistas, el doctor Sánchez, el doctor Alfredo Sánchez, el doctor José Sánchez, el doctor Néstor Gómez. La doctora Montoya en este momento nos va a compartir su pantalla con estos datos que son importantes para quienes tengan dudas todavía sobre esto. El doctor Gómez, a través de su empresa y de FEPASDE, han estado asesorando toda esta transición que hemos tenido en este proceso un montón de médicos, de manera que muy seguramente estarán atentos a continuar a continuar asesorándonos para esto. Muchísimas gracias a todos. No se desconecten, por favor, tomen nota de lo último. Próximo webinar vamos a hablar de cuándo y cómo retomar la cirugía electiva. Tenemos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Carlos Álvarez, tenemos al doctor Jairo Rincón, que nos va a hablar de cómo la cirugía ambulatoria encaja en retomar nuestra cirugía. Vamos a tener al doctor Juan Carlos López. Va a ser un momento muy especial. Apunten, por favor, o tomen nota, por favor, es el 19 de mayo. De 6 a 8. Eso, de 6 a 8, entonces. Entonces, quedamos atentos a tenerlos acá en ese momento.
Un fuerte abrazo a todos los participantes y nos volveremos a ver en ese momento. Gracias a todos por estar acá y por estar atentos durante todo este tiempo. Gracias.